Pero vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 15. Ahí nos vamos a detener en esta noche un momento. Yo sé que algunos posiblemente están algo cansados anoche y al final dijeron, habían más o menos, dijo el pastor David, como unos 30 jóvenes y esos 30 se comieron como 15 pizzas. Así que haga la matemática ahí y como unas tres o cuatro docenas de soda. Pero a mí valió la pena realmente ese momento, lo contagian a uno, se siente joven otra vez uno, amén, gloria a Dios. Así que nos deleitamos y no solo eso, porque no se trata de solo el fellowship, de estar ahí pasando un momento juntos, se trata de alcanzar a alguien para Cristo y esa es la misión de la iglesia. Predicar el evangelio y que la gente se convierta o se siembra la semilla. Así que estamos sembrando esta semilla. Y dijo el hermano al inicio, en esta semana ya se sabe que marcando el calendario romano se celebra lo que es conocido como la Semana Santa o la Semana de la Pasión de Jesucristo. Aunque fechas exactas no hay, solo se sabe que más o menos por este tiempo el Señor Jesucristo murió. Y de una forma igual que la Navidad, que no quedó una fecha, el Señor no quiso que quedara, sino el Espíritu Santo hubiera revelado a los escritores, esta es la fecha y se va a celebrar, así como no se supo dónde quedó el cuerpo de Moisés. Hay cosas que quedaron así en la palabra del Señor y la Biblia dice en Deuteronomio 29 que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los hijos de los hombres. Así que hay cosas que sí van a ser reveladas, hay cosas que no. Y si usted quiere saber, yo le recomiendo que le pida al Señor que se muera esta noche y le va a preguntar a él allá. Amén. Gloria a Dios. Así que no quedaron plasmadas en una forma correcta, pero lo bueno es saber que sí hay evidencia de sobra que el Señor Jesucristo vino, nació de una virgen. Amén. Se entregó, Pablo dice que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Amén. Y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y que ascendió al cielo también, diríamos nosotros, conforme a las Escrituras. Hechos capítulo 1. Y también regresará un día, amén, conforme a las Escrituras. Tesalonicenses 4 habla que el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar. Y eso hay pruebas, dijo el doctor Lucas, indubitables. O sea, como quien dice, hay suficiente prueba que el Señor Jesucristo murió en la cruz un día y que fue sepultado y que resucitó. Y aquí vemos nosotros, aunque se decía, y esto lo vamos a ver mañana porque es un tema bastante extenso, pero ya se sabe que tradicionalmente se celebra el Viernes Santo y, como dijo el hermano, el sábado de gloria y el domingo de resurrección. El problema que causa es la matemática, que no da 3 días y 3 noches. Mañana lo vamos a explicar. O sea, la matemática es como quien dice de atrás, de adelante hacia atrás. Y resucitó el primer día de la semana, cuente 3 días y 3 noches y va a caer ahí más o menos por el miércoles. Ahora con citas bíblicas y lo vamos a ver mañana si Dios permite. En esa semana habían 2 días de reposo, uno según Levíticos, hablando acerca del como le llamaban ellos, el High Sabbath, que ese no caía todo el tiempo los sábados, podía caer cualquier día, pero no lo quiero ir a confundir, pero era la única manera como le puede salir. Pero si muere el viernes y el siguiente día era día de reposo, pero no era sábado, entonces por eso es que hay algunas discrepancias. Pero que el Señor Jesucristo había dicho que así como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así también iba él a estar en el corazón de la tierra. Amén. Pero aquí quiero que veamos nosotros el proceso un poco de lo que pasó en ese día que el Señor Jesucristo fue entregado y que luego
fue el proceso legal más oscuro que haya existido según la ley romana. Pero todo esto era para que se cumplieran las escrituras. En el evangelio aquí decíamos de Marcos, aparece ahí, lo vamos a tomar de ahí por el versículo 20 del capítulo 15. Dice la Biblia, cuando estaba hablando de que el Señor Jesucristo ya había estado orando en Getsemaní. Ese lugar significa prensa de aceite. Allí donde el Señor fue, digamos nosotros, como prensado, machacado, cuando Él dijo que había derramado su alma delante del Padre, allí en Getsemaní, donde fueron los soldados y lo capturaron y luego lo llevaron hacia arriba al palacio de Caifás, donde estuvo Pedro allá afuera calentándose en el fuego. Habla la historia acá, pero luego nos damos cuenta que ya después, versículo 20 del capítulo 15 de Marcos, dice la Biblia, y nos ponemos en pie los que podamos, por favor, en reverencia a la palabra. Dice la Biblia que después de haberle escarnecido, le escupían y puesto de rodillas hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, y le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle. Y luego dice en el versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. ¿Se acuerda de ese mensaje? ¿Cuántos se acuerdan de esa predicación? Amén. Es poderoso eso, ¿verdad? Amén. Porque en el plan de Dios no hay coincidencias. Amén. Y eso voy a tener que comentar, David, porque yo no puedo callar esto. Porque luego Pablo menciona a esos dos muchachos que fueron grandes colaboradores de Pablo. El padre de Alejandro y de Rufo, y que la mamá de estos muchachos vino a ser, dice él, como mi madre. Y este hombre viajó millas y millas para venir a adorar a Jerusalén. Pero se sabe que no solo se llevó, ese hombre sí que literalmente cargó la cruz, pero no se llevó solo las heridas posiblemente en el hombro de la cruz, sino que llevó el mensaje de la cruz para su familia. Y después vemos allá en Romanos a estos dos muchachos que vinieron a ser hombres que colaboraron con el apóstol Pablo. Este comentario nada más para que se dé cuenta que nada aquí en la palabra de Dios quedó plasmado por accidente. Siempre tenía un problema. Y obligaron a Simón que llevara la cruz. Y luego dice en el 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Ese cerro ahí tiene como una forma de skull, como forma de, sí, como de calavera. Y por eso le llaman lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y era la hora tercera cuando le crucificaron. Según la hora de los judíos, la hora tercera es las 9 de la mañana. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedifican. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó,
a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, ya hablando de las 12, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí. En alguna otra traducción dice: Elí, Elí, lama sabactani, o sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos que estaban ahí al oírlo decían: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo así: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, le damos gracias, Señor, por ese sacrificio que hizo un día allá en la cruz. Padre bueno, que a veces lo podemos tener muy demasiado de poco, Señor. No fue algo pequeño, es el sacrificio más grande que haya existido en la humanidad. Y gracias a ese sacrificio que Cristo tomó nuestro lugar, oh Señor, gracias a ello, ahora podemos nosotros tener libertad y tener vida eterna. Le damos gracias en esta noche, Señor. Oramos por cada persona, los que están aquí en el santuario, como los que están en algún lugar del mundo escuchando esta predicación, que se den cuenta también que el Hijo de Dios se hizo hombre y tomó esta forma de hombre. Gloria a Dios. Y su palabra dice que estando en esa condición, Él se humilló hasta lo sumo y tomó esa cruz y llevó esa muerte de cruz, para que nosotros ahora podamos ser salvos. Toda esa maldición que había sobre nosotros, Él la tomó y le dijo al Padre: que pase de mí esta copa. Toda esa copa de la ira que estaba sobre una humanidad entera, el Señor Jesucristo la tomó en esa tarde. Le damos gracias, Señor, porque si no hubiera sido por ese sacrificio, nosotros estuviéramos perdidos, fuéramos derechitos al infierno. Pero gracias le damos, Señor, porque lo único que tenía, el Hijo unigénito, dejó su trono de gloria, y ahora nosotros podemos tener vida eterna. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios. Quiero hablar un momentito acerca de ese mensaje que muchos escuchan, el mensaje de la cruz. Amén. Yo creo que de alguna manera nosotros nos hemos acostumbrado mucho a ver esa cruz, así como decía el pastor David al inicio. Nos hemos acostumbrado a ver estos muchachos adorando al Señor, a verlos sirviendo, a verlos aquí orando en el altar, a verlos llorando delante de Dios, como que nos hemos acostumbrado. Y nos parece a veces que puede ser normal, pero no es normal, no pasa en todas partes. Y cuando viene a lo que es el mensaje de la cruz, venimos nosotros a veces
a ver algo como es normal, porque pasamos por una iglesia, ahí está una cruz, pasamos por otra, a veces hay 3 cruces, al frente de los púlpitos muchas veces también hay una cruz y siempre nosotros estamos viendo esa cruz y a veces puede ya volverse como, sí, es nada más una cruz y lo podemos ver y pasar por alto. Para algunas personas también es como una prenda y se ven bonitas en esas cadenitas que se ponen también como un adorno en la garganta. Algunos jóvenes se ponen como un tatuaje también en el brazo, haciéndose una cruz. Otros también se ponen aretes, también una cruz. Y para algunos también es como un objeto de adoración. No sé si usted se ha dado cuenta. Hay gente que a la hora de orar agarran una cruz en la mano y oran con una cruz en la mano. Ya los ha visto, ¿verdad? Otros tienen esa cruz en el cuarto donde están durmiendo y se vuelve como una muleta, como señal de protección también. Para otros ese símbolo de la cruz es una ofensa. Entonces, pero realmente, ¿cuál es este mensaje de esa cruz? Y para algunos tal vez es una muleta, para otros lo usan como decimos como una estatua o algo que tiene un gran significado. Para otros les parece nada y para otros también les parece una ofensa hablar de la cruz. ¿A cuántos tal vez les han bajado sus publicaciones de las redes sociales porque habla acerca de la cruz y el sacrificio de Cristo? Mucha gente se ofende por eso. Ahora el apóstol Pablo más adelante habla acerca de esta cruz y dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 1 que para algunos el mensaje de la cruz o la palabra de la cruz para algunos es locura, pero para nosotros no es locura. Para nosotros Pablo dice que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el mensaje de la cruz, amén, que Cristo murió por nosotros, ya que dice el mundo buscó la sabiduría o buscó conocer más de Dios a través de la sabiduría, quiso saber más de Dios, pero agradó Dios salvar a los hombres por este mensaje, y este mensaje sencillo, que Cristo murió en la cruz un día para salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Gloria a Dios. El mensaje de la cruz, Pablo lo dice, que es un mensaje de poder. Ahora, cuando estaba el Señor muriendo en la cruz del Calvario, en aquel momento muchas cosas pasaban por la mente de las personas, porque ya usted sabe, es como cuando hay, como decir a veces, cuando anduvimos en el mundo, cuando se arma a veces un pleito, hay gente que mejor sale corriendo, ¿verdad? Entonces, cuando veían decir una profesión o procesión de esas de multitud y de gente, y se oía hablar acerca de una cruz, había gente que salía corriendo porque no quería ni estar ni cerca de donde estaba todo eso. Porque ese mensaje que daba en el Antiguo Testamento era un mensaje de maldición, era un mensaje de tormento, era un mensaje de dolor. Pero cuando muere el Mesías con la muerte de Jesucristo, y eso vino a ser un mensaje de victoria, amén. Cuando veían esa cruz en el Antiguo Testamento, veían una maldición, porque ya decía la Biblia que es maldito el que muriera en un madero. Ahora, con la muerte de Cristo, esa cruz es señal de victoria, porque Jesucristo fue a la cruz voluntariamente. Él había dicho que él mismo se iba a entregar para morir por nosotros, para que usted y yo ahora tengamos vida eterna. Y por eso ese mensaje, en primer lugar, es un mensaje de tormento, de dolor. Ahí la Biblia dice que después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura que él tenía y le pusieron sus propios vestidos, y luego lo sacaron
para crucificarle. Ahora, acuérdese que ya cuando esto había pasado, el Señor ya había estado toda la noche en el palacio de Caifás. En la noche estuvo orando en Getsemaní. Allí en la noche llegaron los soldados. Fue cuando llegó Judas y fue cuando lo besó. Fue cuando el Señor les dijo que oraran en el Getsemaní. Allí llegaron a recogerlo y luego lo pasaron al palacio de Caifás. Todo esto no está tan lejos. Yo y mi esposa estuvimos allí en una oportunidad. De Getsemaní llega al valle de Cedrón o al torrente de Cedrón y luego sale hacia arriba y ahí están las ruinas del palacio de Caifás. Luego posiblemente se acuerdan lo que dice en el Salmo 88, que el Señor fue puesto con los malhechores. Habla acerca de la noche que no se da mucha explicación qué fue lo que pasó desde la noche. Luego dice venida la mañana y la gente no sabe qué pasó toda la noche. Esa noche el Señor, según los historiadores, fue bajado en como decimos, en un túnel hacia adentro y ahí estuvo. Hay un lugar también de ¿cómo le llaman? De tortura, que también ha quedado ahí, que según los historiadores, la sangre que está en esas paredes es la sangre del mismo Hijo de Dios que ha sido preservada en esas paredes. El Señor Jesucristo ya había estado bajo tanta tortura, bajo tanto tormento, toda la noche, y luego venida la mañana es obligado a cargar la cruz. Y ahí dice que luego lo llevaron y lo sacaron para ser crucificado. Ahora, crucificar significa clavar algo o alguien en una estaca, en un madero, y en esta oportunidad en aquella cruz. Ahora, era una de las muertes, o ha sido una de las muertes más dolorosas que haya existido. Ya lo hemos visto desde el punto de vista médico, cómo lo analiza la medicina, porque el Señor le pusieron los clavos en los pies y luego también los clavos en la mano, aunque la tradición pone los hoyos de los clavos en la palma. Eso no puede ser posible porque la palma no puede detener el peso del cuerpo, y para los judíos la mano comienza desde aquí para adelante. Entonces los clavos fueron puestos, lo que nosotros le llamamos, en las muñecas de la mano, para que pudiera detener un poco el peso de la persona que estaba en la cruz. Ahora, cuando una persona está en una cruz, cuando lo han crucificado, él trata de poner su peso en los pies y levantarse hacia arriba para quitar el peso de los brazos y poder respirar, pero luego el dolor es tan grande en los huesos de los pies que deja caer su peso sobre los brazos. Cuando su peso cae sobre los brazos, el pecho se comprime y los riñones no pueden aspirar el aire, y los pulmones, no pueden aspirar el aire. Entonces es aquella agonía. Prácticamente es otra tortura grande estar ahí, que se muere, que se va, que se queda. Y por eso fue que ya después llegan comúnmente y le quiebran los huesos de las piernas para que ya no pueda alzarse hacia arriba, y básicamente la persona termina siendo intoxicada o ahogado porque ya no puede respirar. Y por eso cuando llegaron a quebrarle los huesos al Señor, dijeron que ya había muerto, porque muchas cosas iban a pasar. El Salmo decía que ningún hueso iba a ser quebrado. Ahora, el Señor también había dicho que Él mismo voluntariamente iba a poner su vida. Ahora, lo que quiero que llegue a nuestra conciencia, a nuestro corazón, que fue una muerte súper dolorosa. Hay gente que quiere relacionar el dolor de ese sufrimiento como el dolor de parto. Yo sé que las madres aquí se relacionan con esos dolores y nosotros no podemos decir nada. Algunos han estado algo cerca, los que han tenido piedras en los riñones, dicen que es algo cerca a ese dolor también. Alguien escribía algo, más o menos han descrito
algunos de los peores dolores que una persona ha experimentado. Una operación en la rodilla o en decir algo que tenga que ver con los huesos, es un gran dolor. O el dolor de esas piedras. Y alguien que le estaban diciendo eso dijo: yo creo que el dolor más grande, dice, es cuando uno se muerde la lengua, dijo él. Yo no sé si alguien como que le echó a perder la comida, si alguien ya sea, no se imagina uno, como que uno no alcanza a entender qué tan fuerte muerde uno, ¿verdad? Y no es que le aplica la fuerza grande, sino que de repente una mordida, como dicen, y esa lengua que se mueve para todos lados, y si no se aparta enseguida, esa mordida le echó a perder la cena de ese día. Y es un gran dolor. Y alguien escribió esto y dice: si alguna vez has experimentado un dolor de esos, como de piedra en los riñones, como de una cirugía, como de algo grande, multiplica ese dolor por 10,000 y aún no tendrás el dolor que el Señor Jesucristo pasó aquella tarde. Fue ese sufrimiento, y no solo eso, allí dice que también Él era escarnecido, queriendo decir que se burlaban de Él cuando le decían: profetiza quién fue que te pegó, porque le habían tapado los ojos, le habían vendado los ojos. Entonces le pegaban los soldados y le decían: ahora di quién fue que te pegó. Luego en otro de los evangelios habla de que le arrancaban también los pelos de la barba, le pegaban, lo escupían. O sea, ¿qué fue lo que no le hicieron al Señor en aquel momento? Luego toman esa corona, se la ponen encima, agarran la caña y luego le pegan con la caña encima para que esas espinas se introduzcan en lo que es lo poquito que tiene la persona de piel en la cabeza. Todo ese dolor lo pasó el Señor, y encima de eso tiene que cargar esa cruz hacia el Calvario. Ahora pregúntese usted, y hago una pregunta a todo mundo, todo el que me esté escuchando: ¿por qué sería que el Señor tuvo que soportar ese tipo de muerte? ¿Por qué sería que el Señor tuvo que soportar un dolor tan grande? La respuesta la encontramos en Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque era un mensaje de tormento, pero también al final iba a traer una esperanza. Aunque era un mensaje de temor, pero la gente pudo entender después que algo grande estaba haciendo el Señor. Era un mensaje de tormento, y también podía traer un mensaje trágico. En segundo lugar, podía ser un mensaje trágico. Lo vemos más adelante cuando dice que era la hora tercera cuando le crucificaron, más o menos ahí por las 9 de la mañana. Y el título escrito en su frente era Rey de los Judíos. Siempre que crucificaban a alguien ponían un título arriba, porque lo estaban crucificando. Obviamente al Señor quisieron hallarle las causas, que por blasfemia, que porque se había hecho hijo de Dios. Y otros dijeron: bueno, dijo Pilato, ya lo que escribí, ya lo escribí. Y le pusieron Rey de los Judíos, que por eso lo estaban crucificando. Entonces Pablo dice a los colosenses que el acta que nos condenaba a nosotros, que era contraria, él la tomó y la exhibió públicamente, clavándola un día allá en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Lo que a nosotros los condenaba, el Señor Jesucristo lo tomó aquella tarde para que ahora nosotros tengamos vida, tengamos eternidad y tengamos gozo de saber que vamos hacia el cielo. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Ahora,
Este mensaje es trágico porque mucha gente no lo pudo entender. Es trágico porque aquellas personas que lo golpearon no entendieron que estaban despreciando al Hijo de Dios para que se cumpliese lo que dice Juan, que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, ellos lo despreciaron. En cambio el Señor continuó con el plan que Él llevaba. Él era el Hijo de Dios. Él se podía detener, Él podía decir o mandar una legión, dijo Él, a deshacerse de todos los enemigos, pero había nada más una solución. Él tenía que ir a la cruz, Él tenía que morir por nuestros pecados, y de esa manera se seguían burlando de Él y no entendían lo que estaban haciendo en aquel momento. Al final usted escucha lo que dijo el Señor: perdónales, Padre, porque no saben lo que ellos hacen. Amén. Gloria a Dios. Ese es el mensaje de perdón. Un mensaje de perdón. Y voy a, con el permiso aquí del hermano que está detrás de las cámaras, voy a, como dicen, quote lo que él dijo la semana pasada en la clase del miércoles. El corazón perdonador de una persona es el reflejo de la relación que tiene con Dios. Lo dije bien, ¿verdad? Más o menos. Ok, vamos a tratar otra vez. El corazón perdonador de una persona, o con lo que nosotros, la cantidad del espíritu perdonador de nosotros, refleja la relación que tenemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahí nos damos cuenta nosotros que tan cerca estaba el Hijo de Dios en aquel momento, y le dice al Padre: Padre, perdónales, porque realmente, o sea, dice más adelante el apóstol que lo hicieron por ignorancia, no pudieron entender. Si hubieran entendido, el Señor Jesucristo le dijo a Jerusalén: no entendiste la visitación. Como dice, el Señor estuvo ahí con ellos y no lo entendieron. Ahora, este mensaje, que es un mensaje trágico, también entendemos nosotros que no era un plan B del Señor. La Biblia dice que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía ese plan, aún con la creación del hombre. Cuando Dios creó todas las cosas, Él solo decía: sea la luz y sea la expansión. Pero cuando llega al hombre, Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahí ya incluyó al Hijo, al Espíritu Santo para hacer aquella creación. Aunque después Dios haya dicho que le dolía en su corazón haber creado al hombre, porque sus pensamientos y el designio del corazón era de continuo al mal. Pero ya desde entonces Dios sabía que el hombre le iba a fallar, pero ya también había preparado. El Salmo dice: me preparaste cuerpo, amén, para que viniera a la cruz del Calvario. Ahora, es trágico también este mensaje, porque hay muchas personas que no aceptan este mensaje de la cruz. Eso sí es trágico, porque un día se va a presentar delante de Dios y le van a preguntar si escuchó en alguna oportunidad este mensaje de la cruz, que para algunos es locura, que para otros lo ignoran, pero para aquellos, para los salvos, para los que hemos creído, este mensaje no es una tragedia, sino que es poder de Dios para todos aquellos que hemos creído. Gloria al Señor, qué bueno es el Señor. Es un mensaje también de transferencia. En tercer lugar, los que van siguiendo o tomando notas, es un mensaje de transferencia, porque luego dice en el versículo 34 que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que eso significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínese usted el dolor. Dijo la Escritura
que tomó hermano Ezequiel al inicio. Con todo esto dice, Dios quiso quebrantarlo. Es difícil querer procesar esto. En inglés dice, y please the Lord, queriendo decir, y le agradó a Dios haber hecho aquello. Le agradó al Señor. Y también dice que el Señor quiso quebrantarlo porque sabía que no había otra manera para salvar a la humanidad. También sabía que su hijo se iba a hacer hombre, pero que su hijo también es Dios. Él sabía que no iba a terminar todo en aquella cruz, ni iba a terminar todo en aquella tumba. El Hijo de Dios, por eso es que Él era humano y también era divino en su humanidad. La Biblia dice que estando en la condición de hombre, Él fue a la cruz, queriendo decir, sufrió ese dolor, pero en su condición de Dios, al tercer día, Él pudo salir de aquella tumba con poder y gloria. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Es un mensaje de transferencia, porque la paga del pecado es muerte, y el Señor la tomó para que usted y yo ahora podamos tener vida. En aquel momento, tal vez usted ha escuchado esto antes, dos cosas que vemos aquí. Él dice, Lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, cuando él le dijo al Señor, a Dios, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Diciendo, aquí estoy yo para que se haga tu completa voluntad. Yo sé que no hay nada más que se pueda hacer. Y le dice que pase esta copa. Esa era la copa de ira que estaba para ser derramada sobre este mundo. El Señor Jesucristo voluntariamente la tomó sobre sí, y fue cuando hubo oscuridad también en este mundo. Amén. El Señor pega aquel grito y le dice, Dios mío, a lo mejor se ha dado cuenta que es la única oportunidad que vemos al Señor hablándole al Padre como Dios siempre le decía, Padre, a los que me diste, Padre nuestro que estás en los cielos, siempre hablándole como Padre. En este momento ya no le dice Padre, sino que le dice Dios, porque Él está tomando el pecado del mundo sobre sí, y es cuando Dios le da la espalda a su Hijo, y es cuando también hubo oscuridad, pero es cuando también hay una transferencia. El pecado suyo, el pecado mío, el Señor Jesucristo lo estaba tomando. Y en el otro evangelio es cuando se escucha la expresión que él dijo, tetelestai, o consumado es, o it is finished, queriendo decir, ha sido terminado. Él no dijo, él dijo, ha terminado, o sea, como que dice, consumado es, it is finished, no dijo I'm finished. Amén, que hay una diferencia de decir ha sido terminado o ya terminé. Había terminado el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. En el día de la expiación llevaban los dos sacrificios a la puerta del templo. Uno lo ofrecían en sacrificio, echaban la suerte sobre aquellos. Uno lo soltaban al campo y le ponían la mano encima y le transferían el pecado de la persona a aquel animalito, y era soltado al desierto. Y por eso decimos que es un mensaje de transferencia. En el Antiguo Testamento el pecado de la persona era transferido a aquel animalito, y ese era sacrificado. Ahora ese día allá en la cruz el pecado del mundo era transferido. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, porque ese mensaje de transferencia, y ya vamos a ir llegando al final acá, porque es también un mensaje de triunfo. Amén. ¿Cuántos lo alaban por eso? Porque el Señor no se quedó en aquel lugar.
es un mensaje de triunfo, porque el Señor en aquel momento estaba entregando su espíritu. Las palabras que Él estaba diciendo eran las palabras de triunfo, de saber que no todo iba a terminar en aquel lugar, porque dice Pablo también a Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Qué bueno es saber que el Señor voluntariamente, la expresión en inglés es willing, o sea, totalmente a su propia voluntad. Él fue a la cruz por el gran amor. La paga del pecado era muerte. La cruz, que para algunos vino a ser un terror, para nosotros es el puente que nos conecta de aquí, de este mundo, a una eternidad. Era la única forma. Cuando dijo que estaba el rico y Lázaro en el infierno, cuando dijo que había un gran lago o una gran cima que no los dejaba ver, así era nuestra condición. Había una gran cima que no nos deja pasar hacia el cielo, pero cuando vino Jesucristo, Él se pone como ese puente, porque Él también dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por ese puente nosotros podemos pasar y un día tendremos esa entrada al cielo. Por eso es un mensaje de triunfo, porque Él voluntariamente puso su cuerpo. Yo voy, le dijo a los discípulos, y voy a caer en manos de pecadores, y van a herir al pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Amén. Ellos se afligían por eso, pero Él les dijo: no se turbe vuestro corazón. Crean en mí, crean también en Dios. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el mensaje de triunfo. Ese es el mensaje de poder, que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Amén. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Gloria a Dios. Por eso es que ahora podemos dar un canto de alegría, un canto de gozo, porque el Señor puso nuestros pies sobre peña y ha puesto una alabanza nueva. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Nos gozamos por lo que el Señor hizo aquel día, aquella tarde oscura para muchos. Amén. Y muchas cosas pasaron en aquel momento. En ese momento de oscuridad fue el Señor a las profundidades de la tierra, y también había un trabajo que hacer. Amén. A quitarle las llaves. Amén. Por eso en Apocalipsis dice: y tengo las llaves del infierno, del Hades. Amén. Esto es profundo. Las llaves que había perdido Adán allá en el huerto, las andaba Satanás todavía, porque siempre, según la cultura, habían esas dos copias. Jeremías habla acerca de esa costumbre, y esas llaves las tenía Satanás. Y por eso es que aparece cuando le dice a Juan: Juan, no temas, yo soy el que estuve muerto, pero mira, estoy vivito aquí todavía, y tengo aquellas llaves que el hombre perdió. La batalla que el hombre perdió, Jesucristo la ganó un día allá en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Alabado sea su nombre. Y esto también que no podemos dejar de pasar, que no solo es un mensaje de triunfo, sino que también es un mensaje de testimonio. Y se va a dar cuenta lo que dijo este hombre, uno de los soldados. Si me ayudas ahí, por favor. Un mensaje de testimonio. En el versículo 39 vemos nosotros cuando dijo aquel soldado: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él comienza a testificar, amén, que la persona que habían puesto en aquella cruz
La Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Eso de arriba abajo quiere decir que era obra que venía de arriba hacia abajo. No lo hizo el hombre. Gente decía que del mismo temblor el velo se rompió. Eso es imposible. Ese velo era hecho de pieles de animal como de 4 pulgadas de ancho, y es algo flexible. Eso no es un edificio que se va a caer. El velo del templo se rasgó en aquella tarde. Eran a la hora novena, eran las 3 de la tarde cuando esto estaba pasando. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora novena. Era la hora que los judíos, que los sacerdotes iban al templo, y según la costumbre y según lo que los historiadores y lo que han investigado, cómo se llama la arqueología, cómo ponen la posición del templo en aquella oportunidad y cómo ponen el Calvario. Cuando ese velo se rasgó, ellos pudieron ver al Hijo de Dios dando su vida allá en la cruz y queriendo decir: ahora el velo está abierto y el Señor Jesucristo entró al lugar santísimo, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Y como ese velo se rompió, ahora nosotros tenemos acceso directo a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Esa cruz también da un mensaje de testimonio. El centurión dice que estaba frente a él, viendo que después de que había clamado, había expirado. Él dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Amén. Una persona ahí, uno de los soldados que confiesa que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y algo que quisiera mencionar, porque en ese momento que es un mensaje de testimonio, nos damos cuenta nosotros también que como el Señor Jesucristo, cuando Él resucitó muertos, cuando llegó a la tumba de Lázaro, por ejemplo, Él ayudó a Lázaro, obviamente, ayudó también a su familia. Cuando Él sanó leprosos, Él ayudó al leproso y también ayudó a su familia para que se volvieran a juntar. Cuando Él alimentó los 5,000, entonces en ese momento él ayudó a esos 5,000 y posiblemente a muchas otras personas. Pero algo hizo la diferencia allá en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, no solo ayudó a aquellas personas, sino que ayudó a todo el mundo entero. Ese mensaje de la cruz ahora es un mensaje de testimonio, que todo aquel que pone la fe en ese hombre que murió en la cruz, un día nos vamos a presentar allá en el cielo y estaremos con Él por una eternidad. La muerte del Señor no ha sido nada en vano. Es un mensaje de esperanza, aunque antes haya sido de tormento, haya sido trágico, haya sido de dolor, pero para nosotros ahora es un mensaje de esperanza, porque Cristo murió en la cruz para traernos vida a nosotros y vida en abundancia. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Y eso no ha terminado. Amén. Lo bajaron de esa cruz y apareció un voluntario ahí y dijo: yo tengo una tumba ahí que no he estrenado. Gloria a Dios. Según la tradición, ahorita el Señor estuviera en la tumba en este momento. Pero venida la mañana, algo grande pasó. Amén. Qué bueno es el Señor. Eso lo continuamos mañana. Ahora, ¿qué clase de mensaje es para nosotros esa cruz? Que no se vuelva una simple cruz nada más. Amén. Sino que se vuelva algo que realmente toque nuestro corazón y que le digamos a la gente que esa cruz fue el lugar donde el Señor
fue a clavar nuestros pecados. Lo dice Pablo a los Colosenses. El acta que nos condenaba, a él le pusieron, se hizo o el rey de los judíos. A nosotros nos condena algo, y es el pecado. Y por eso es que dice ya Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Él vino a dar su vida por nosotros. No sé si hay alguna persona posiblemente, tal vez dentro de este santuario o fuera del santuario, que no ha recibido todavía este mensaje de la cruz. Este es un mensaje de poder, es un mensaje de gracia, es un mensaje de victoria. Amén. Me encanta contar la historia de aquel niño que se había perdido. Algunos se acuerdan, en una cruzada de Billy Graham. Y ese muchachito se había perdido en esas multitudes. No sé si alguna vez se perdió usted cuando estaba pequeño. Bueno, algunos se pierden ya grandes. Amén. Mayormente los hombres somos tan caprichudos que no queremos pedir direcciones, y la esposa va ahí diciendo: paren esa gasolinera. No, keep going, sigue hacia adelante. Ahora, como hay GPS, pero aún con todo eso, yo sé que algunos ya se han perdido o ya nos hemos perdido. Amén. Lo duro es perderse alrededor de la ciudad de Nueva York, porque ahí le sale caro, empieza a pagar toles por todos lados. Amén. Y un niño cuenta la historia que se perdió en una de esas cruzadas de Billy Graham en Europa. Ya sabe, cuando hay esos eventos de miles y miles de personas, y luego ya todo el mundo comienza a irse y solo quedan ya los sugieres, la gente que trabaja, y hallaron el niño llorando. Y le preguntan: ¿qué te está pasando? Y él dice: perdí a mi mamá, no sé dónde está. Y le dices: ¿dónde vives? ¿Sabes dónde vives? Yo sé dónde vivo, pero no sé cómo irme para allá. Y comienza a preguntarle a los que estaban ahí. Todos eran trabajadores que andan con la asociación de Billy Graham, no vivían ahí, no hallaban a nadie. Y no sabes cómo irte. No sé cómo irme para la casa, le dice. Pero ¿sabes dónde estás? Pues yo sé que estoy en este pueblo, como que dice, yo estoy en Lancaster, pero no sé cómo irme de aquí para allá. Y luego como que algo le dio el chispazo a este niño y le dice: en esta ciudad hay una cruz. Si me llevas a esa cruz, de ahí yo sé cómo irme para la casa. Y lo agarran los hombres y preguntan: ¿dónde hay una cruz en esta ciudad? Y ya le dijeron tantos bloques para acá y tantos para allá. Agarran con aquel niño, llegan al lugar donde estaba la cruz. De ahí él conocía el camino hacia la casa. Y este mensaje es para todos aquellos que están escuchando también. Si vienes a la cruz, te puedes ir para la casa. De lo contrario, vas a andar perdido todo el tiempo, sin Dios y sin esperanza. Amén. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Qué bueno es Dios. Nos gozamos en el Señor. Vamos a orar y nos vamos a ir despidiendo ya de este lugar. Pero vamos a pedir a los cantores y cantoras que vengan para acá. You're not off yet. You're still on duty. Amén. Gloria a Dios. Y nos gozamos porque el Señor nos ha dado esperanza, y agradecemos también a la audiencia que ha estado con nosotros en esta noche. Es una bendición haber podido llegar hasta muchos países a través de cualquier plataforma en las redes sociales. Este mensaje se sigue predicando. Amén. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor poder llegar hasta ustedes. Si Dios ha hablado a través de esta predicación, nos gustaría mantenernos en contacto con usted. Si en algo le podemos servir o si necesita oración, por favor comuníquese con nosotros o visítenos a nuestra iglesia. Estamos localizados en la ciudad de Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Para mayor información acerca de los horarios de servicio, eventos especiales, materiales de estudio, por favor visite nuestro sitio web y será un honor servirle en todo lo que esté a nuestra disposición. Dios les bendiga.